El día de hoy, que es miércoles 6 de mayo. De mayo del 2026. Y el día de hoy, de mayo del 26. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante para que se vayan preparando con sus comentarios. Vamos a hablar de la obra Por las rutas del desierto de don Valdemar Barrios Matrecito. Y en particular vamos a comentar, quienes estamos aquí, ahorita se los voy a presentar, de las historias que vienen contenidas en este libro. Antes, déjenme decirles que la Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado, Vocería Literaria y el comité organizador del Encuentro Internacional Poetas Migrantes presentan Café con Sabor a Pasado, número 40, con el tema, como ya lo dijimos, las historias de Valdemar Barrios Matrecito en Por las rutas del desierto, que es un libro del que vamos a hablar hoy. Tenemos aquí a la doctora Karina Arguilés acompañándonos. Doctora, buenos días. Buenos días a todos, buenos días no somos invitados, somos parte del staff de este programa. Estamos desde la Sala de Lectura y Arte Manuel Cuen y Espacio Cultural Jesús Arguilés, Vocería Literaria y también pues Bitácora Red, que son los medios culturales de esta ciudad. Bienvenidos. Don Beto Figueroa, buenos días para todos ustedes. Un placer estar como siempre con ustedes este día. Gracias, y por acá se encuentra mi papá. Buenos días. Aquí está mi papá también para comentar el día de hoy. Yo vi que tenía el gobierno del estado alrededor de 4 ediciones diferentes del libro Por las rutas del desierto. Y don Valdemar, tengo entendido que tuvo 2 ediciones. 2, precisamente, y aquí las traigo yo, miren. Que yo sepa, nomás 2 o 4, ¿no? 1977, este libro que tenemos acá, que dice aquí, la impresión de este libro fue auspiciado por el Patronato de Ediciones Culturales de San Luis Río Colorado, junio de 1977. Y don Beto aquí trae otro. Este otro libro que tenemos aquí, que es un formato más grande, alrededor del libro estadounidense, el clásico, pues es 6 por 9 pulgadas. Yo creo que esto se pasa un poquito. Yo ya le busqué la página legal y el colofón, pero no lo trae. Sin embargo, aquí trae anotado donde se escribió la dedicatoria del libro, la fecha de 17 de febrero de 1978. Tal vez la fecha en que se presentó, y veo que adentro viene una dedicatoria y aquí dice, esta segunda edición pues fue patrocinada por un político, diputado federal, líder agrario, Salomón Faz Sánchez. Así es. Entonces, son estas 2 ediciones personales que tuvo Por las rutas del desierto, más alrededor de 4 ediciones hechas por el gobierno del estado de Sonora. Desconozco esas otras 4, Tuve mucha amistad con Valdemar y nunca me comentó. Es más, estas 2 me los dedicó, pero nunca me dijo hay más. Sí, esas fueron posteriores. Fueron posteriores, por ahí yo tenía anotado en un papelito, porque ayer estuve navegando ayer en internet. Entiendo que fue una de 1988, otra de 1996,
sí, el gobierno del estado, pues él de alguna manera se acercaba siempre a los políticos para que le ayudasen. Alarma sísmica. Ah, sí, la alarma, sí, sí. Esa es. ¿Qué fue? Era alarma. Hoy iba a haber una alarma. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí afortunadamente no está pasando nada. Si ustedes tienen pendiente aquí en San Luis Río Colorado, por el momento, pues no sucede nada relacionado con temblores, con sismos, y esperamos que no se presente más. Por lo pronto, en este momento, no, nada más nos llamó la atención ahí la alarma sísmica en la computadora laptop que tiene aquí la doctora, que comenzó a emitir este sonido. Entonces, nomás que venga la doctora para que nos ayude un poquito a recordar las efemérides que, a ver si le entiende a mi letra ahí la doctora, porque las escribimos a mano. Sí, pues la efeméride, el primer día que vamos a decir es 5 de mayo de 1952, hace 74 años, se inauguró la carretera San Luis-Mexicali por parte del presidente de México, Miguel Alemán Valdés, que gobernó en nuestra República Mexicana desde 1946 a 1952. Recordemos que en 1952 el territorio norte de Baja California se convirtió oficialmente en el estado de Baja California. Así es, otra efeméride, el 10 de mayo del 2017, con motivo de la celebración del centenario de la fundación de la ciudad, es colocado en su sitio original el Monumento a la Madre en esta ciudad. Su sitio original es en la calle Tercera y Avenida Hidalgo, lugar donde fue inaugurado el 10 de mayo de 1966. Así es. Estuvo por algún tiempo a un costado de Palacio Municipal, y entonces el ingeniero Enrique Reina, en los festejos del centenario, lo regresó a su lugar de origen. A su lugar original. Un 10 de mayo, pero de 1946, falleció en Magdalena, Sonora, el señor Félix M. Contreras, primer presidente municipal de esta ciudad, San Luis Río Colorado. Y entonces fue alcalde de esta ciudad desde 1939 a 1941. Pues hoy recordamos al señor Félix Contreras, que ya hemos hablado de él en este programa Café con Sabor a Pasado. Fue de los primeros programas que tuvimos, ¿verdad? Así es. Mire, don Beto, Ramón Noriega, ¿sabe quién es? ¿Cómo no? Escribió también un libro de historia, de narraciones de San Luis Río Colorado. El libro se llama Historias y Narraciones del Viejo San Luis, y dice que en don Valdemar cuenta las historias plasmadas en su libro Por las Rutas del Desierto, que abarcan entre 1928 y 1942. Esto mismo lo dice don Valdemar aquí en lo que sería una nota introductoria que escribe en su libro. Barrios Matrecito dice que todo comenzó con una caravana de húngaros aventureros que se lanzó en 5 automóviles a cruzar el tramo más inhóspito, largo y peligroso, logrando la travesía no sin antes dejar un auto abandonado. Así es. ¿Cómo ven? 1928 a 1942, y la verdad es que es cierto, durante todo ese tiempo la migración sigue todavía en nuestros días, pero en ese tiempo estaba muy acentuada la migración, en este caso de hindús, de chinos, de los húngaros. Así es. Y los japoneses yo siento que llegaron más por mar.
más que por cruzar el desierto, ¿no? Pues sí, efectivamente, en sus viajes que hacían a San Francisco, que es donde están más sentados allá. Bueno, pues el caso es que don Valdemar Barrios Matrecito, en Por las Rutas del Desierto, prácticamente dedica el libro a hablar de estas travesías que hacían los choferes cuando no había caminos. Desde la ciudad fronteriza de Nogales salían, cuenta en el libro que había dos rutas, una más pegada a la frontera y otra pues bajaba hasta Imuris y Santana, donde actualmente viene la carretera que llega a San Luis Río Colorado, viene Santana, Sonoita. Sí, pasando por Caborca, por Benjamín Gil, por Sonoita, y finalmente llegar a San Luis Río Colorado. En ese tiempo, por supuesto que no había puente para cruzar el río Colorado y estos carros tenían que ser subidos a una panga y llevados hasta el otro lado del río. Eso es parte de lo que platica don Valdemar, y dice que en el año de 1935, dice don Valdemar en el libro, yo estaba radicado en Tijuana y a insinuación de mi hermano Luis Napoleón Barrios Matrecito, a quien le decían el Matre, se compró un automóvil Cadillac 314, así, no sé si así sea la designación, la línea, modelo 1928. Con él empezó a trabajar por su cuenta en el desierto. A la vuelta de un mes, Luis Napoleón regresó a convencerme que con otro Cadillac más, los dos nos fuéramos a radicar a Santana. Accedí y el 2 de mayo de ese año, es decir, de 1935, cruzamos el río Colorado y así empezó todo, dice don Valdemar. 1935 comenzó a cruzar el desierto, pero había otros choferes que lo hacían antes, desde 1928, y prácticamente el libro es una compilación de entrevistas que él hizo a choferes, y también lo que dice en el libro es que estas historias fueron publicadas primero en el periódico Tribuna de San Luis. Después las recopiló y de ahí salió el libro. Así es como cuenta. Pues yo tuve mucha amistad con él y me contaba que antes que él traían ganado de Sonora a Baja California, arriándolo por todo el desierto. Usaban la ruta pegada al mar, porque también hay agua dulce pegado al mar, hay veneros. Y llegaban a la Laguna Prieta, que en aquel tiempo tenía agua y era dulce. Ahí me tocó inclusive ver la laguna. Y luego ahí llegaban para acá. Y pasaban, dicen que hacían hasta 10 días arriando el ganado desde pues, Santana o Caborca, traían hasta Baja California. Y de aquí ya lo embarcaban y lo mandaban para Mexicali. Pero arriando de allá en el desierto. Eso me contó algunas veces él. Así es, mira, aquí tengo el papelito. Desde 1980 el gobierno del estado hizo una edición, y luego en 1988 hizo otra, y en 1996 hizo otra más. La del 88 venía señalado que era la tercera edición. Y entonces, si el 96 hubo otra más, pues ya serían 4 ediciones. Y yo tenía aquí 1977, la primera edición. Para ponernos en contexto, en 1971, mi abuelo, don Pablo Cuen Angulo, había publicado su libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado, que por cierto, aquí lo tenemos. Y si alguien desea adquirirlo, comuníquese con nosotros aquí a la sala de lectura Manuel Cuen. Aquí le va a atender la doctora
y se lo va a vender a muy buen precio. Tenemos varios ejemplares. Así que, hablando de libros, también a mí me gustaría también ofrecerles este otro libro que se llama Como río que fluye. Este es un libro de reseñas, de libros, de otros libros, de prólogos para otros libros, más o menos ese es la tónica, el contenido de este libro, Como río que fluye. Lleva como subtítulo Acontecer literario en la frontera del desierto, porque de alguna manera todos estos textos dan una idea, sin que se convierta en un ensayo, dan una idea del acontecer literario de esta región, de esta parte del país, y no todos son autores salvecinos, sino que algunos son foráneos, pero vinieron por estos rumbos y hubo la oportunidad de entrevistarlos, de platicar con ellos, dieron una conferencia, en fin. Doctora, ¿qué nos tiene que comentar? Aquí, la gente que está conectada, gracias por estar conectados. Gracias por permanecer aquí en la plática del escritor Valdemar Barrios Montesinos, que tiene un excelente libro, y de ahí vende la historia de San Luis, ¿no? Es de los primeros libros que hablaban de la situación territorial de este estado. Pues saludamos, muy contenta de la participación, muy entendida, de la doctora Patricia Robles. Muy rico cafecito, doctora Rayán. Mujeres del Café se llama este café. Blasón se llama. Ah, ¿así se llama el café? Así se llama el café, lo cultivan mujeres en Oaxaca. Es de Oaxaca. Muy, muy sabroso, no está demasiado fuerte, Muy creo rico. que está muy sabrosón. Muy sabroso está. Lo hemos disfrutado mucho, doctora. Fue el comentario que hice cuando lo probé. Era muy diferente a otros cafés, tiene un sabor más agradable. Sí. El comentario de la doctora Patricia Robles Payán nos dice: buenos días, los saludamos desde la ciudad de Nogales, el ingeniero Raúl Almodávar y yo, su esposa. Muchas felicidades por este programa. Con el tema, dice, un gran protagonista de la memoria, don Valdemar Barrios Montesinos. José García, buenas tardes, dice, desde España. Tengan una interesante y amena tarde en esta cita literaria, que a tanto interés me despierta. Un cordialísimo saludo a todos, José García. Dice, entre paréntesis, ¿quién? Entonces, pues aquí están los comentarios desde... Muy vago este José García, se supone que es de acá de Argentina y anda por allá No, está en España. España. En España. ¿Es de España? Ajá, habla desde España él ahorita. Okay. Y pues te gracias por estar conectados y pues sí, sigamos con la práctica. Claro que sí. Las anécdotas de don Valdemar que contaron son muchas. Fíjese que el libro de don Valdemar fue inspiración para que Guillermo Munro escribiera una novela y luego con esa novela hiciese el guión de una película. Camino del Diablo. Sonora se llama. El libro se llama El Camino del Diablo. Así es, le mandamos un saludo allá a nuestro amigo en Puerto Peñasco, a Guillermo Munro, que tiene mucha obra publicada, también se ha destacado porque pues se dedica a escribir y dice, nos contó alguna vez que el libro se lo encontró por ahí en Sonorita, lo leyó y obviamente él escribe una novela con otra tónica, pero la acción principal pues sí es este venir de cruzar el desierto. En aquella época venía una familia de chinos, según la película, y venían otras personas, eran guiados por un pápago, por un
miembro de la etnia Tohono O'odham en México. Y pues muy dramática, por supuesto, ¿no? Pero muy interesante. También la película, entonces es parte de los aportes de don Valdemar Barrios Matrecito con esta obra. Y me gustaría darle lectura aquí al prefacio. Dice don Valdemar: todos los datos contenidos en esta obra se escribieron en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, y fueron publicados en el periódico Tribuna desde el día 3 de abril de 1975, habiendo contribuido con sus valiosos relatos personales los supervivientes choferes del desierto que se logró localizar, y además hicieron muy útiles aportaciones varios residentes sanluisinos proporcionándonos fotografías de la época, así como interesantes narraciones e igualmente muchas personas que viajaron como pasajeros en aquellas famosas diligencias. Esto es lo que dice aquí en el prefacio y continúa escribiendo don Valdemar: en estas remembranzas abarcamos un periodo comprendido entre los años de 1928 a 1942. O sea, desde que se principió a transportar pasajeros de Nogales a Sonora, de Nogales, Sonora a Mexicali, Baja California, pasando primeramente por una brecha que tocaba la ranchería Planchas de Plata, muy cerca de la línea divisoria con los Estados Unidos, enseguida La Reforma, Tubutama, Átil, Oquitoa, Altar, Pitiquito, Caborca, Llamaradas, Siberia, Sonoita, San Luis Río Colorado y Mexicali, Baja California. Posteriormente, y saliendo de la misma plaza de Nogales, tomando el rumbo de Imuris, La Mesa, Terrenate, San Ignacio, Magdalena, Santana, siguiendo por Altar, Pitiquito, Caborca, Tajitos, hasta llegar a Sonoita, desechando el rodeo que se hacía por Llamaradas y Siberia para llegar a este último poblado, en donde principiaba la parte desértica. Todos estos lugares eran sumamente pequeños, con un reducido número de habitantes y mayormente de las rancherías. Pues esto de estos lugares como Siberia y eso yo no existen, eran rancherías. Así es. Prácticamente pegado a la línea, decía aquí don Valdemar. Sí, pues Átil, La Reforma, todo eso es más al norte de lo que es la carretera ahora. ¿Tú no anduviste por ahí? ¿Tú no anduviste por allá, por esos lugares? En Siberia. Porque mi papá trabajó mucho ahí en ¿dónde fue? Con los pápagos. Papagos. ¿Cómo se llama ahí? Oquitoa. Quitobac. Quitobac, sí. Quitobac, ahí una reserva de pápagos ahí. Escuelas. Y teníamos un primo por allá que vivía en Tubutama, el tío Mochilas. El tío Mochilas, Ernesto Cuen Pasos. Por allá vivía y alguna vez fuimos por allá con mi papá, fuimos a visitar por ahí en el Sarek y Tubutama, por ahí anduvimos. Pues esa es parte de la historia que cuenta don Valdemar aquí y allí en su prefacio. Luego también comienza a hacer la lista de los choferes, de los que se acuerda en ese momento, y comienza por los que ya fallecieron, y luego por los que están vivos, y luego por los que no se sabe si están vivos o muertos, pero que fueron choferes, ¿no? Sí. También los menciona ahí. Me imagino un trabajo colectivo de memoria elaborado por él y por los choferes que logró entrevistar y que sabía que estaban vivos. Y por ahí uno de los choferes
que me llamó la atención fue don Miguel Corrales, que también hizo historia. Y don Beto se estaba acordando ahorita de un vecino que también fue chofer. Sí, de Miguel Ortega también anduvo allí, y no lo menciona Matrecitos, pero él me contaba que sí anduvo también de chofer en las travesías esas, de las famosas vitrinas que le llamaban, y se me tocó echar varios viajes, y por supuesto él conoció al Queno, a todos esos choferes que había, y también me contaba anécdotas, pues de los choferes que tenían. Me contó una vez una anécdota que dice, él era mecánico de profesión, y dice que una vez venía y el carro se calentó y se desvieló. En aquel tiempo los carros pues eran muy rústicos en su formación de trabajar, no tenían bomba de gasolina, sino que era una cucharita que bombeaba a los cigüeñales para que trabajaran. Y dice que en una ocasión se desvieló y pues en el desierto no había que hacer, y se puso a hacer una biela con el cinturón de él, que era de piel, y puso las bielas quemadas, le puso el cinturón de él y lo pegó bien, lo lubricó, y trabajó, y así alcanzó a llegar a San Luis. Por supuesto que lo hizo más para llegar aquí. Digo, y así, Miguel, así lo hice, me dijo, no había nada que hacer, me dijo, y pues vi la biela y dije la oportunidad de mi cinto, la agarré, lo corté, lo puse y lubriqué, y así alcanzamos a llegar a San Luis. Y hay muchas anécdotas de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, eran carros hechos para 6, 8 personas. Ellos los metían 10, 12 y hasta más. Venían los estribos arriba, y era mucha gente, y duraban 3, 4 días sin llegar a San Luis. Y eso me lo platicó Valdemar. Echaban un tibor de 200 litros de agua y le echaban 2 litros de gasolina para que la gente no tomara tanto. Agarraban un vasito y con sabor a junio la dejaban. Así hacían llegar el tibor de 100 litros hasta San Luis en 4 días. Y era la forma, dice, de que no tomaran, pues les traíamos agua limpia, se la tomaba en un día, era mucho el desierto. Pero echándole gasolina, me dijo, todos lo tomaban con reserva. Eran anécdotas y así hay muchas anécdotas de estas personas. El Queno también cuenta otras, no escribió ningún libro, pero también pues aquí vivía y radicaba y contaba sus anécdotas después de que pasó todo, ¿no? Y yo con Valdemar pues tuve mucha amistad con él porque él trabajó con el gobierno de Sonora también. Era inspector de alcoholes en el tramo de Santana, Trincheras, esa área. Dice que andaba en una moto y mi suegro era de Trincheras y llegaba él ahí, pues mi suegro vendía licor, porque allí hay muchos gambusinos, toda esa área de Trincheras hay oro, el Tiro, el Boludo, son minerales, pero cielo abierto, no son minas, sino que es en los arroyos, y allí donde quiera se ven polveadores, le llaman, ponen como lavaderos, le avientan la arena, sirven con polvo, con aire, y van quedando pepitas, todo lo contrario o con estas bateas también, donde hay agua, echaban la piedra, lo baten y sacan el oro. Entonces, pues toda esa gente vivían ahí donde trabajaban ellos, y don Gastón vendía licor, bacanora en primer lugar, y llegaba él, en aquel tiempo estuvo prohibido el bacanora, mucho tiempo duró prohibido. Llegaba como inspector y se reportaba con don Gastón, y don Gastón me comentó de Matrecito. Ya cuando lo vi pues acá, le comenté, oiga, usted conoció a mi suegro, don Gastón. Sí, un gran personaje allá, y ya empezamos a platicar. Así fue como me introdujo más en sus libros, pero los tengo dedicados porque hicimos mucha amistad él y yo, y pues conocí 1000 anécdotas después con otras personas. Ya me interesó a él, dedicaba con Miguel Ortega, platiqué con el Queno, con que hablabas ahorita, que trabajaba las grúas. ¿Cómo se llama el que me quito ahorita? No, diga. No, el último chofer que estábamos platicando. Él aquí él trabajaba en las grúas aquí. Señor que tenía el pie un poquito, tenía como algo tenía en el pie. Y me interesó leer mucho sobre la ruta del desierto.
Y pues está lleno de anécdotas que pasaron con estos húngaros que traía, porque no venían muy seguido, pero se juntaban 8 o 10 familias, así como se venían, no venía una sola familia. Dice él que eran sus principales clientes que traían para acá. Eran carros a los que todavía había que darles crank Sí, para que encendieran. no tenían batería de encendido, ¿no? Tenían un crank que le daban vuelta y así lo hacían funcionar. Efectivamente. Que eran, ¿cómo se llamaban los carros en ese tiempo? Eran de la Dodge, no sé si ya estaban Sí, la Ford. sí. Bueno, en primer lugar estaban los Dodge. Los Studebaker. 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 Sí, Studebaker. Los Dodge. Esos carros que usaban en el desierto, algunas marcas ya desaparecieron, como los Reos. Que debieron haber sido como una Suburban, ¿no? Pues, Sí, ¿no? había una marca que se llamaba Reo, ahí me tocó conocerlos, porque también hacían troques para carga, para el algodón. La Diamond Team, también otra compañía también. Esa Diamond Team estaba Revolución y Quinta, ahí estuvo mucho tiempo esa agencia. Eran troques grandes, marca Diamond Team y Reo. Enfrente del Hotel Capra. Exactamente, frente al Hotel Capra. Ahí estaban, esa compañía. Y yo me acuerdo que se me hacían raro las marcas. Diamond Team y el Reo también. Y también a tiempos más atrás hacían las famosas, como una Suburban, como dices tú. Esos son los que andaban viajando. Y el Dash, que siempre fue primero ahí en trabajar esos desiertos. Así es. Doctora, ¿qué nos tiene por ahí? Un momentito. Cuéntame algunas anécdotas de Don Valdemar, que tiene muchas. Sí, una. Pues aquí viene los choferes del desierto en la página 13, donde está contando los nombres de los que se acuerda y luego de los que ya fallecieron y de los que no se sabe nada, ¿no? Una anécdota que yo recuerdo que me llamó mucho la atención es, creo que es el Keno Molina, donde cuenta cuando su cliente que tenían que traer hasta Mexicali era el mismo presidente de la República. Oh, sí, está muy interesante ese comentario. Ahorita lo vamos a encontrar y se los voy a leer. Por mientras, pues vamos a ir señalando quién está con nosotros en este momento en este café con sabor a pasado, que está muy rico el cafecito que estamos probando y huele muy rico aquí la zona, ¿verdad? Sí. Está pues el historiador, no sé si es antropólogo, Alejandro Aguilar Seleni, que nos habla de dónde. Saludos desde Hermosillo. Hermosillo es un gran historiador de los pueblos originarios aquí en Sonora, investigador. El cantante y también pariente del maestro Leonardo Puenza Noval. Saludito, Leonardo, gracias por estar con nosotros. Licenciado y actor Eli Fimbres, la activista de Navojoa, de Ciudad Obregón, Auri Zul, gracias por estar aquí. Guillermo Sandoval Lizárraga. Saludos hasta Caborca, Cuentacuentos. Mauricio Pérez Aris Paz Plata. Aldana Teseira, Boudra Ashraf, al licenciado Julio Arguilés, gracias por estar aquí. Y pues aquí se van agregando los que están ahorita con nosotros en este momento. Pues también hay más saluditos, pero va a estar en otra página, ahorita los menciono. Muchas gracias por estar con nosotros. Este libro creo que está son de los libros que tienen documentados y archivados en el museo, ¿verdad, maestro? Este libro. Sí, mucha gente ha preguntado por el libro, por la ruta del desierto, pero hasta donde yo sé ya no hay.
los últimos años todavía vivía uno de los hijos de don Valdemar y él, yo recuerdo que le llevaba libros ahí al ingeniero Chameri para que los vendiera en la librería. Sé que hay estas 4 ediciones de que hablo por parte del gobierno del estado. Estas ediciones, por supuesto, pues se acabaron, ¿no? Eran ediciones de 500, de 1000 ejemplares y pues estamos hablando del 77, pues obviamente que se terminan. Ojalá y alguien tenga por ahí, pero pues no se le puede decir a las personas, aquí sí hay ejemplares en este lugar en venta. No creo que sí están ya en venta. Entonces, pero yo tengo la idea, no estoy completamente seguro, que el libro está subido a la biblioteca virtual de autores sonorenses. Ustedes pueden entrar al portal de el Instituto Sonorense de Cultura y buscar, y creo que está digitalizado ya este libro, entonces quien esté interesado, ahí lo pueden buscar, no sé si se puede descargar en un PDF y ustedes lo mandan imprimir, pero si tienen familiares en Hermosillo, pueden pedirles que vayan a las librerías, que vayan al propio Instituto Sonorense de Cultura, preguntar por el departamento de publicaciones y ojalá haya todavía circulando ejemplares de las ediciones que ellos han hecho, porque son 4 ediciones que deben ser ediciones de alrededor de 1000 ejemplares. También la última que yo tengo registrada es de 1996, pues ya le llovió también. Sí. Hace 30 años. Pues el dato que tengo aquí, que saqué de la internet, es que sí se han editado 4 veces y son diferentes portaditas. 88 es otro, una portada donde está un camino y un cactus. Y dice aquí el dato que el editor del gobierno del estado de Sonora, por medio de la Secretaría de Educación Pública, 1996, y la procedencia original, me imagino que estaban estudiando el libro, la Universidad de Texas, digitalizado el 29 de julio del 2009, trae su ICBN, y no sé si tenga 303 páginas, digo que es el mismo, pero sí está digitalizado, pero no me viene aquí el dato de que está digitalizado. Pero sí dice que no se encontró ningún libro dentro de PDF aquí. Dice Google, bueno, el buscador Google no tiene nada. No sé si tengamos en otro. Mire, doctora, este libro para mí es uno de los más importantes, porque vienen los comentarios de los choferes que alcanzó a ver. Todos cada chofer habla de sus experiencias que estuvo en el desierto. No sé cómo habría hecho Valdemar para encontrarlos, y les pidió sus anécdotas que tuvieron en el desierto. Y aquí están todos los choferes que estuvieron, bueno, no todos, como dice el maestro, pues los que estaban vivos y los que ya no estaban, escribieron otras personas, familiares, y los que no los puede encontrar. Pero este libro trae a la mayoría de los choferes que anduvieron con sus anécdotas, cada uno. Él logró agarrarlos y que les comentara sus anécdotas. Por este libro para mí es muy importante. Todos los demás eso también. Es un resumen, todas las demás fueron resúmenes del primer libro. Sí, y aquí están los choferes con la fotografía de ellos. Bien. Y sus anécdotas. Mira, en cada página trae un chofer y cuenta sus anécdotas en el desierto. Este libro está muy interesante y pues desgraciadamente lo publicaron en un papel, pues papel periódico, que pues yo, por más que lo guardo se está deshaciendo en pedacitos, pero pues no sé ni cómo protegerlo. Dice aquí en parte de lo que cuenta Keno Molina, dice, cuando condujo al señor general don Lázaro Cárdenas, está bien eso, siendo presidente de la República, salió de Santana acompañado de los choferes Francisco Verdugo, la Carioca, y Jesús Gutiérrez, el Tamales, manejando cada quien su diligencia, y en esos carros iban acompañando al presidente el señor
Efraín Buenrostro, que era ministro de Economía Nacional, el general Yocupicio, gobernador del estado, el general Anselmo Macías Valenzuela, gobernador electo, general Pedro J. Almada, inspector general del ejército, y muchas otras personas desconocidas para él, y cuando llegaban a algún poblado, inmediatamente acuartelaban a los choferes como si fueran reos. No los dejaban ni tan solo ir a comer, hasta que en Caborca el Queno se quejó con el general Cárdenas diciéndole que parecían prisioneros, y a la vez le preguntó si no tenían derecho de comer. Entonces él y sus compañeros ya pudieron disfrutar de libertad. En el auto del Queno Molina subió el señor presidente con su secretario particular, y durante todo el trayecto lo acompañó un señor ingeniero Zelaya. Al parecer eran muy amigos, porque charlaban mucho, platicaban sin parar, recordando pasajes anteriores. De Sonoita salieron como a las 8 de la mañana y fueron a comer a Choclos Duros, donde había un árbol muy frondoso, y a los choferes los apartaban, pero siempre vigilados por uno de los ayudantes presidenciales. Cuando reanudaron la marcha, el general Cárdenas iba muy contento. Se sentó junto al Queno y le dirigía algunas bromas. Le decía que sus carros parecían vitrinas, y la segunda comida la hicieron a la entrada del arroyo que estaba cerca de El Zumbador, y ya de noche siguieron su ruta. El general Cárdenas le decía muy seguido que parara para enfriar su vitrina, porque no quería que le pasara lo que a López Collada. Y en una de las arrancadas en la brecha se atascó la diligencia. El Queno se bajó a emparejar la rodada, enfrió bien el motor y les dijo: bueno, general, hay que bajarnos a darle una puchadita al carro para poder salir. Y cuando el presidente Cárdenas quiso ayudar a empujar, el jefe de ayudantes llamó a los pasajeros de los otros carros, y con esa ayuda pudieron arrancar, y durante el resto del camino tuvo mucho cuidado en los pasos difíciles para que el general no le siguiera haciendo burla de que su vitrina ya no podía. Cierto. Quiso poner a empujar el carro. Al presidente de la República. Así es. Llegaron a San Luis en la madrugada, y el general Cárdenas felicitó al Queno porque era muy buen chofer. Le dio un abrazo y su tarjeta personal para cuando se le ofreciera algún asunto, y por segunda vez lo felicitó por su pericia, no obstante tener únicamente 17 años de edad, pero muy buen empleados en el desierto de Sonora, dijo el señor presidente. La segunda vez que el Queno Molina le tocó la suerte de conducir al general Cárdenas fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando este militar era comandante de la región del Pacífico. El general llegó a Santa Ana para dirigirse a Puerto Peñasco, y quiso que fuera el mismo jovencito que lo había llevado anteriormente a San Luis el que manejara la vitrina donde él viajaría. Salieron a temprana hora, y al llegar al TAR, el general se bajó del auto para entrar saludando de mano a todo mundo. Hizo la misma cosa en Pitiquito y Caborca, donde durmieron para salir al otro día muy temprano a desayunar en el rancho del Antimonio, propiedad del Pochote Jesús Jaques. Y como la vez anterior, al Queno y sus compañeros choferes, Jesús Gutiérrez el Tamales y Francisco Verdugo la Carioca, inmediatamente los acuartelaron.
sin dejarnos salir ni a comer, y nuevamente tuvo que quejarse con el general para poder tomar alimentos. Esa vez viajaban en un Cadillac Turismo y 2 Cadillac limusinas, y por segunda vez el ingeniero Zelaya acompañó al general Cárdenas. Pues qué historia, ¿no? Me tocó ver un carro antiguo, un Cadillac. Pues parecía un Suburban. Aquí lo exhibieron en San Luis. Pertenece a un amigo mío que vive en Phoenix. Y muy curioso, tenía asientos encontrados. Estaba el chofer, asiento del chofer, y luego en el asiento de atrás tenía asiento así, pero eran removibles. Los levantaban y era normal los asientos. Los bajaban y podían ir gente, pero así de frente, como en los ferrocarriles. Y se me hizo muy amable. Le dije, oye, esta adaptación, no, mijo, así vienen de fábrica. Eran como, pues, para transportar más gente, yo creo, pero de frente venían los. Y un Cadillac de esos era de esos turismo. Y aquí lo exhibieron en San Luis, y me llamó la atención y me vino a la memoria los carros en los vitrinas, que como le decía el general, a esos carros, pues, porque le metían 12 hasta 14 personas. Y la llanta era delgadita, no era llanta como ahora anchas para el desierto, sino que era una llanta delgadita. No sé cómo aguantaban meterlo al desierto, o cómo buscaban las veredas, pero hay pedazos donde definitivamente es pura arena, no hay donde sacarle la vuelta. Ahí donde dice el Zumbador más adelante, ya ahí empieza pura desierto hasta San Luis. Es interesante cómo viajaban esos carros. Eran 8 y hasta 10 cilindros. Ahí me tocó ver unos Cadillac de 10 cilindros. Sí, con carretera ya es complejo. Sí, y no tenían tecnología esos autos, eran completamente, pues no son artesanales, pero no traían la tecnología de nada, eran carburadores, eran bielas bañadas por una cucharita, no traían bomba de gasolina, de aceite. Y pues ahí lo que lo hacían fuerte eran los radiadores grandes que traían, porque todos usaban unos radiadores muy grandes. No sé por qué se calentarían mucho, no sé por qué, pero a mí todos los carros que me tocó ver, inclusive un Pontiac, también 10 cilindros, estándar, con la transmisión como los troques, con una transmisión aquí grande aquí. No era arriba, sino que traía una transmisión grande y venía de fábrica. Un Pontiac, no sé, sería como 38 o algo así, también era de un amigo mío. Y se me hacía raro, le digo, oye, Mendívil, dice, oye, Mendívil, 10 cilindros, mijo, en línea. Y traían la transmisión como si fuera un camión grande, una transmisión de esas de cambio, pero de bastón, pues, no traía arriba, sino de bastón. Raro este carro, sí, mijo, así salieron. Era 38 el carro, él lo conservaba como una reliquia. Eran muy diferentes esos vehículos a los actuales, ¿verdad? Eran completamente difíciles y aún así atravesaban el desierto. Estaban hechos para lo rudo, pues, ¿no? Bueno, aquí, pero pues allá en Estados Unidos había carreteras ya, y así los usaban ya, ¿no? Pero aquí los metían a lo más difícil. Digo, por eso los metían, porque aguantaban. Aguantaban, traían rudos. Sí, mucha fuerza. Pues no eran de gran caballaje, aunque traían 10 cilindros, pero no eran de gran caballaje, pero podían peso. 14, 15 personas, más los equipajes que traían, era bastante para eso. Y en el desierto, con una llanta delgadita, era difícil, y aún así lograban eso. Porque pues aquí hablan de 2, 3 carros que quedaron tirados y los abandonaron, porque definitivamente ya no pudieron arreglarlos. Y inclusive habla Matrito que en una ocasión ya cerquita se descompuso y lo jalaron con caballos a hacerlo llegar a San Luis. Se descompuso, quedó tirado, vinieron por un tiro de caballos y lo trajeron arrastrando hasta llegar a San Luis. Porque pues ya estaban cerca y pues podían haberlo hecho. Y se lo trajimos jalando, mijo, y aquí lo arreglaron, lo repararon, mijo. Precisamente al taller de Miguel Ortega, el que arreglaba los carros esos.
señor grande, ya hace muchos años que murió. Yo recuerdo cuando tenía unos 20 años, yo creo, éramos vecinos y vivía él. Recuerdo que en una ocasión, don Miguel Ortega, un autobús de esos grandes, pues traen el motor atrás, diésel, hizo un carro, le puso una quinta rueda adelante y lo usaba para ir al Golfo, para llevar gente. Entonces a un troque grande le puso la quinta rueda y levantó el autobús de enfrente y le puso el disco y llevaba gente. Pero pues el camión iba como al revés, pues, porque pues usan el motor atrás. Y me tocó ir en ese, una vez nos invitó al Golfo, pues todo el barrio y cobraba por llevar, y nos llevó al Golfo en ese autobús. De esos viejos que le quitó el motor y todo, y se veía muy cómico porque iba al revés, porque la quinta rueda la puso atrás. Muchas anécdotas tienen ellos de estos. Así, ahorita vemos los comentarios que nos comenta aquí la doctora, pero antes, para quien nos ve en otra región, decirles que estamos hablando de una parte del planeta, una parte entre la frontera entre Sonora y Arizona, que se llama el Gran Desierto de Sonora, así se llama este desierto. El desierto de Altar. El desierto de Altar. Y estamos hablando de que hay una parte de varios kilómetros en el que son dunas de arena, no sé, son 200 imagínense kilómetros. El desierto del Sahara, así como lo vemos en las películas, ¿no? Así es. Pura arena que se mueve por la acción del viento, cuando hacen vientos, y que esos cerritos, esas montañas que no son de piedra, sino son de arena, esas lomas, pues van cambiando Sí, de un día para otro se mueve. su geografía. Porque el aire la mueve, un día está aquí la duna, al día siguiente hace un aeronazo y aparece allá y acá no aparece nada. No se pueden orientar por medio de los cerritos ni nada, porque un día están aquí y otro día están allá. Una región que en algún tiempo fue denominado también el Camino del Diablo, porque pues era mortal transitar por estos lugares. Estos choferes pues se atrevieron a venir por un lugar donde no había caminos. Ellos hicieron los caminos prácticamente, fijándose en que aquí había un árbol, aquí se llama el árbol. Y yo recuerdo ya estando la carretera en los viajes, pues yo me acuerdo de lugares como el San Martín, que es el primer lugar que hay, y luego el Saguaro, que había como un restaurancito, ahí un café, ¿no? Sí. Y luego del Cerro del Águila. También, el Zumbador. El Zumbador yo no me acuerdo dónde estaba, pero me acuerdo de los vidrios. Los vidrios. Porque ahí llegaban a veces los autobuses para descansar, para comer algo y luego seguir el camino, ¿no? Un comercial, maestro. Sí. Los vidrios, era una parada obligatoria, porque tenían refrigeradores, tenían ellos una planta para producir corriente eléctrica. Tenían dos plantas, uno trabajaba y otro trabajaba de noche. Hizo muy famoso. Dicen que desapareció porque llegaron los malos y los obligaron a desaparecer porque pues para que no hubiera paradero ahí. Y pasa el tiempo, es de los Bermúdez, pasa el tiempo y ahorita actualmente hay otro que se llama Los Vidrios del Abuelo, como a 13 kilómetros de San Luis, y le preparan los mismos tacos que había ahí, que eran famosos por tacos de tortillas de harina con carne deshebrada. Lo siguen haciendo ahí, en este restaurante. Yo estuve la semana pasada, precisamente, fui especialmente a los tacos. Y los sirven, bueno, me acuerdo ya que yo viajaba mucho a Sonorita y Peñasco, tenían lotes de autos, me iba a cobrar. Y llegaba a una parada obligatoria porque había soda helada, inclusive cerveza, pues había refrigeración. Y por eso yo la conocí, llegaba, con esto paraban, había gasolinera inclusive ahí, vendían gasolina con su gasolinera, pero llegaron los malos y desapareció, y ahí está ahorita. Cuando gustan probar los tacos de los vidrios, ahí está todavía. Yo lo que me acuerdo es porque después del restaurancito había una especie de columpio,
una Ah, bajadita sí. en la carretera. Entonces, Lo cuando ibas en quitaron. carro, pues como chamaco, era para entretenerse, ¿no? Lo quitaron, maestro, precisamente porque había mucho accidente y hubo varios muertos ahí, en ese columpio. Entonces lo rellenaron y lo hicieron parejo. Sí, es una anécdota válida, porque a mí me tocó conocerlo cuando era columpio y sentía uno muy suave que sentía que se le iba el alma, ¿verdad? Pero Sí. hubo muchos accidentes, hubo muertos y pues decidió el gobierno poner tubos y emparejar. Así medio emparejaron el del Golfo también, ¿no? También el del Golfo Estaba también. más pronunciado. Y también, precisamente porque hubo muchos accidentes también ahí. Esas, y ahí está ahorita el restaurante. Qué El día que bien. guste, los invito a comer unos taquitos ahí. Muy bien. En la mañana, cuando están ahí. Alguna vez fui con el maestro Avendaño, me llegó a la salida de San Luis, a un lugar que tiene precisamente uno de los Noriega, Ah, sí, sí. por Ese allá. se llama, ¿cómo se llama? Sí, ahí es un complejo turístico ya. Tiene restaurante, tiene cuartos de hospedaje, tiene llantera, tiene bazar. Está muy grande ahí ese. Sí, ya está muy bonito. Y está otro más para acá, que se quemó el año pasado, el de Barragán. También tenía todo igual que el de Noriega. Y se quemó, pero ya, no sé, pero ya me dijo, ya sube por ahí que ya lo volvieron a rehabilitar y está funcionando otra vez todo. Y yo me imagino que por ahí era el Lencho Camacho, ¿no? El campo de Sí, el tiro. campo de tiro que también ya lo vandalizaron, desapareció. Y lo quitaron porque se puso la Guardia Nacional al fondo. Y como era un campo de tiro, tenían miedo que llegaran las balas hasta por allá. En una de esas le dan al general. Sí, y cerraron ese campo de tiro Lencho Camacho. Pero voy a leer voy a leer el prólogo de la segunda edición de Por la ruta del desierto de Valdemar, hecho por el contador público Horacio López Díaz. Dice, como que le dedica esas palabras con mucho cariño al escritor. Fue umpire. Ajá, fue umpire. Y, sí. y Matrita fue presidente umpire de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí. Dice, una vez más, mi singular amigo Valdemar Barrio Matrecito me honra pidiéndome unas líneas a manera de prólogo de esta segunda edición. En la primera edición les conté que conocí a Valdemar desde mi infancia por conducto de mi padre, de quien fue uno de sus mejores amigos. Y ahora puedo confirmarles que a pesar de muchos años, sobre sus espaldas sigue siendo un gran luchador de la vida, enamorado de sus propias inquietudes y orgulloso de su condición de sonorense y conquistador del desierto, junto con otros bravos y recios coterráneos. Esta segunda edición está muy mejorada, con nuevos relatos y fotografías, y no me cabe la menor duda que usted, querido lector, gozará con las narraciones extraordinarias de aquellos hombres que supieron conquistar y abrir un camino por medio del desierto, sin importarle los grandes peligros que allí corrieron. Ellos sabían cómo comunicar a Sonora con la Baja California. Era el futuro promisor para el desarrollo de ambas entidades, y así fue, tanto que con base con estas heroicas jornadas, el gobierno mexicano construyó después la carretera internacional y el ferrocarril Sonora, Baja California. Creo que Valdemar, que ha hecho de todo en la vida, ha sido un gran trabajador, y este esfuerzo por dejar a la posteridad la historia de las rutas del desierto de Altar, que hace 50 años parecían menos que imposible. Bien vale el apoyo de todos los sonorenses que siempre nos hemos distinguido por nuestro amor al terruño que nos vio nacer y a nuestra propia historia. En las muchas cosas que Valdemar ha hecho, ha sido la de un umpire profesional, umpire, ¿sabes? Umpire profesional, sí. Y tiene el orgullo de ser el único latino que ha conseguido que el Comité de las Reglas de los Estados Unidos de Norteamérica, cierto eso, dependiente de las ligas mayores, acepte 4 modificaciones en el reglamento de béisbol profesional
que él sugirió. Además, está muy orgulloso de que el Empire, que más expulsiones ha tenido en el ámbito nacional, con sus 345 muescas en la caja de su pistola. Que usted, amigo lector, disfrute de las narraciones de esta nueva edición en Mi Mejor Anhelo, en donde encontrará premios de literatura de habla castellana, pero sí relatos verdaderos y emocionantes de los hombres que supieron domar el desierto de Altar. Pues entonces son dos ediciones, son 2 libros. Este sí. Es como tipo entrevistas, donde están hasta ahí personas, cadáveres, cómo quedaba la gente allí, entrevistas de los choferes, también de las esposas que siguieron esto dentro de la película. Está un chofer que muere y después la mujer hace llegar a los turistas o a la gente que viaja, a los viajeros, ¿no? Entonces, aquí están está muy bueno, es como tipo entrevista, ¿no? Sí. Están las fotografías, anécdotas de cada uno, sus biografías de cada uno, José María Yescas, y unos que eran residentes de otros estados, como creo que otros estados del centro del país, pero que residían en San Luis Río Colorado o en Hermosillo. Pues aquí se quedaban, ¿no? Porque había el trabajo. Pero eran personas ya mayores, de más de 70 años, casi 80 años, los choferes que mantuvieron esas rutas, ¿no? Hasta que no se inauguró la carretera. Entonces está muy bonito, está muy bien y aquí viene son decenas de choferes, están todos sus nombres. Digo, los que supieron, pero también yo creo que quedaron algunos, ¿no? En nombrar. Pues está muy suave esta edición. Fíjese que debo hacer un comentario, ya es particular. Mi padre fue en el Mezquital de Oro, Zacatecas. Fue de los que buscaron el sueño americano, se vino a Tijuana, se casó ahí con mi madre, que también era del Mezquital, pero estaban sus familiares al otro lado. Consiguió el terreno aquí, pero mi padre siempre quiso que conociéramos, porque todos nacimos aquí, en el norte, que conociéramos a nuestros familiares. En 1950 nos vinimos a vivir a San Luis, yo nací en el ejido de La Grulla, el 43, al principio. Entonces, la idea de papá era ir a su pueblo en un auto, presumirles que había triunfado en el norte. Y efectivamente, en 1950, en una camioneta Buick, que mi papá sacó en Motores de San Luis, nos atrevimos a llevarnos. Llevaba el chofer a un trabajador de motores de San Luis que también tenía familiares por allá, porque papá no se encontraba pues para llegar hasta allá manejando. Y todavía no había carretera aquí. No, para allá voy precisamente. Me acuerdo que era terracería, San Luis, Sonoita. Ya de Sonoita para allá ya había una terracería más firme, porque en realidad el desierto está en Sonoita para acá. Para allá es un desierto, pero duro, con piedra, con saguaros, con mucha vegetación. Pero para acá no, es arena completamente, como decía ahorita, son dunas. Entonces me acuerdo que salimos en la madrugada con tacos y con todo. Ahí vamos sacándole curvas, siguiendo. Bueno, ya estaba raspado el camino, estaba trazado, porque se empezó a construir en 1952. Yo tengo una fotografía donde están las maquinarias en la 10 por ahí, donde daban el banderazo para empezar ya a construir la carretera. Ahí tengo la fotografía. Pero pues a lo que bueno, llegamos en la noche a Santana, todos enterregados, porque fue en vacaciones de nosotros en julio, todos con los vidrios abajo, la camioneta nuevecita. Llegamos todos a bañarnos ahí a Santana y ahí le seguimos para allá. Pero nos tocó viajar en terracería, ni terracería, en raspado de arena. Así yo me acuerdo de ese viaje. Fue el 50-51. Después del 52 volvimos a ir ya en otra camioneta. Pero ya había más terracería, más plano, ya había como piedra, así, ya era más fácil viajar. Pero la primera vez era arena. Nomás que una motoconformadora abría la vereda, porque había mucho movimiento ya. Ya había camiones. Tengo una fotografía también de un autobús que viene de Guadalajara
La foto la tengo ahí, estaba el Río Colorado, ahí está parado con su chofer, con una gorrita así de chofer, y dice arriba el autobús, Guadalajara, venía de Mexicali, ya había esos, es un Dodge, era del año, era 51 el Dodge, digo por la forma del Dodge. Y viajamos el 50 por esas veredas, iba mi padre, mi madre, y pues nos llevaban como a 4 hermanos, todavía no nacían los demás, pero nos obligó a viajar. Ya en Santana ya empezaba la vereda, y para llegar a Guadalajara, pedazos de construcción, pedazos de terracería, y llegamos hasta Guadalajara. Ya de ahí nos fuimos al Mezquital, pues le llaman trocas, unos pick-up toneladas arriba, y ahí nos llevaban porque no había camino tampoco para el Mezquital. En 1956, 60, mi papá ya con un pick-up nos lleva otra vez. Bueno, cada año nos llevaba mi papá. Y llegamos allá, este es tu tío, este es tu tía, este es tu primo, esto es esto. Nos ponía en contacto con toda la familia. Pues mucho gusto, mucha familia. Pero quería que tuviéramos comunicación allá. Y tanto que yo, mis compadres, todos son de allá. Mis primos son mis compadres todavía. Pues a lo que voy, me voy en un pick-up alto. Y le puse un campercito de madera. Y ahí vamos. Llegamos y dijo mi papá, ahora sí lo voy a meter al Mezquital. Le puse un Sparlight arriba. Íbamos a las fiestas el 2 de febrero. Le puse un Sparlight arriba. ¿Y eso por qué, papá? Vamos a ver para qué lo ocupo. Llegamos y con dificultad metió el carro hasta el Mezquital. Quería llegar mi papá con el pick-up y decirle, aquí estoy yo, mire. Y ahí el 2 de febrero pasean a la Virgen del Rosario, que es la patrona ahí. Y va la gente. A mi papá quería ir atrás de donde va la Baripalia, donde llevan la Virgen, con el Spotlight iluminándola. Ese era para qué lo quería. Y le dijo al cura que, porque eso en la tarde. Ah, no, sí, pero mejor. Ahí va la Virgen, y en vez de ir la gente, ahí mi papá con el pick-up, con luchando a la Virgen. Pero también ya era su gusto. Y cada año, mi papá, y nos decía, este es tu tío, esto y esto. Siempre tuvimos contacto nosotros con él, porque aquí no teníamos a nadie más que a los Muros, a mi tío Fermín Muro, nada más eran los que teníamos de familiares, los demás todos eran de allá. Tengo muchas anécdotas de mi juventud, de mi padre. Yo fui quizás uno de los que más conviví con él, porque mis hermanos todos salieron a estudiar. Juan se fue a estudiar a Hermosillo, Jorge a México, Miguel se fue a Guadalajara, Carmelo a Guadalajara. Y pues yo no estudié, yo fui comerciante toda mi vida, y pues conviví más con mi papá. Sí, yo lo ayudaba en el rancho a sembrar, y sí, una vez me lo dejó cuando les platico que sembré soya, un éxito que tuve tremendo. Y pues yo lo acompañaba a cobrar a Mexicali, a ir a por todo. Yo andaba con él, como que conviví mucho con él. Ya de mayor, ya mi papá cuando ya no manejaba, yo seguía viajando porque lo que más me gustó fue pasear. Yo conocí los 32 estados de la República y me llevaba mi papá. Y siempre me decía, papá, ¿vamos a ir? Sí, hijo, vamos. Ya me decía mi hermana Isabel, que estaba más pendiente de mi papá, me decía, te encargo mucho, papá, ya está muy mayor. Él va a hacer lo que él quiera. Yo no lo voy a... Él si quiere bajarse aquí a orinar, ahí lo bajo. Te quiero esto, ahí. Te quiero comer, primer restaurantito. No te preocupes por él. Y así conocí yo esa carretera no terracería, en raspado de cuando estaban de arena. Como que ya estaba el camino. Ya estaba trazado. Ya estaba trazado el camino. Pues sí, ya estaba trazado. Poco, sí. Tantos kilómetros. Ya lo raspaban con una motoconformadora, pero no tenía pavimento, no tenía ni grava ni nada. Era pura arena. Pero la regaban y la raspaban. Pues. Pero me tocó eso. El 52, dan el banderazo para empezar la carretera. Y duraban, no días, semanas, ¿no? Para llegar. Bueno, ¿sí, no? De aquí a Sonorita, a Guasantana, se hacía un día. Pero salíamos en cuanto amanecía, a las 5 o 6 de la mañana, llegamos a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche. Yo decía, porque a veces quedaban, me refiero que descansaban, los carros se calentaban. Me refiero a la película con lo que nos dice. Los carros se calentaban, se les acababa el combustible o tenían que ponerle o descansaban. Voy a leer unos comentarios de
José García dice, ha sido un placer compartir con ustedes estos amigos, estos momentos, amigos, dice, y escuchar la memoria de don Valdemar y los relatos de los choferes. Un cordial saludo a todos y hasta la próxima cita procuraré estar. José García. Se dice llamar quién. Saludos a Claudia Cecilia Núñez Anduaga, saludos a todos, y Ernesto Hernández Barbosa dice, es un gusto verlos y escucharlos mientras comparten tan interesantes historias. Saludos desde Hermosillo. Ernesto Hernández Barbosa, Enlace Humano en Movimiento. Y pues también darles un anuncio. El próximo miércoles en Café con Sabor a Pasado, la número 41, será el 13 de mayo. Vamos a comentar el tema La vida viaja en tren. Caminos de acero que atraviesan el desierto. Los esperamos el próximo miércoles en el perfil de Poetas Migrantes. También historias de viajes en tren, en particular, pues el tren de pasajeros que pasó por muchos años cerca de nosotros. Invitarlos también a la tertulia de los viernes, número 639, a realizarse pasado mañana, que es 8 de mayo a las 5 de la tarde. El tema es Historia de la revista literaria Papel, que editaba la Sociedad de Escritores de San Luis Río Colorado entre 1992 y 1995. Están cordialmente invitados para que sigan la transmisión, igual que esta de Café con Sabor a Pasado, por el perfil Poetas Migrantes. En cuanto a las publicaciones, comentarles que las memorias del profesor Miguel Gastelum Ruiz es un libro de 172 páginas en las que Don Miguel, que así le decía a su familia porque se quedaba dormido manejando, se dedicó a la minería en Santa Rosalía, Baja California. Tuvo oportunidad de estudiar gracias a las políticas educativas del general Lázaro Cárdenas, escuelas técnicas para trabajadores. Fue pescador de algodón, fue beisbolista, boxeador y luego se incorporó como maestro en el Valle de Mexicali. Hoy es una persona de 94 años y nos hereda un libro interesantísimo, un libro que acabamos de editar, ya nos los entregó la imprenta y próximamente habrá presentación. El libro se llama Memorias del profesor Miguel Gastelum Ruiz. Así que, pues, no sé si hay más comentarios. No, pero comentarios, sí, pero sí se están agregando. ¿Cuándo va a estar a la venta? Va a estar a la venta pronto, nomás que es de Mexicali. ¿Qué habla de Mexicali, del Valle Mexicali o de San Luis? Él habla de Santa Rosalía primero. Bueno, creo que primero vivían en el Triunfo o algo así, que también es un mineral. Luego sí, la familia se viene a Santa Rosalía y allí trabajando en la minería de joven, el líder sindical es el que le dice, tú tienes que estar estudiando, hay becas para trabajadores, y lo mandan a Nayarit. Era la secundaria, y luego se va a la Ciudad de México y estudia la preparatoria, y luego hay cambio de gobierno, se terminan esas escuelas impulsadas por Lázaro Cárdenas, y luego le dicen, esto se va a desbaratar, pero se pueden ir a no sé, me imagino que alguna escuela del Politécnico, allá en la UNAM. Finalmente estaba estudiando para maestro de educación física, pero no terminó porque falleció su papá, se tuvo que venir, y aquí anduvo en el Valle de Mexicali trabajando en la pizca de algodón, hasta que también un maestro lo rescata y le dijo, tú tienes estudios, tú deberías estar trabajando de maestro, y el Estado ocupa maestros en este momento. Entonces, eso le facilitaron las cosas para que se incorporara a los maestros como maestro en el Estado, en el Valle,
y lo fueron acercando poco a poco hasta que fue maestro en Mexicali. Hoy tiene 94 años de edad. Bendito Dios. Así es. Estamos esperando que salga otro libro, también de un familiar de él, y entonces ya nos van a ellos a decir cuándo se presenta. Pues yo creo que ya estamos en tiempo, doctora. Casi las 11:11, son las 11:10 con un segundo, que 11:11, la hora mágica. Entonces, pues podemos despedirnos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el viernes con el análisis de esta revista Papel, revista literaria. Este es solamente uno de los ejemplares, el número 7 de entre agosto y septiembre de 1992. Allí nos vemos. Gracias, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Don Beto, y gracias aquí a mi papá. Siempre ha sido para mí muy agradable estar con ustedes, hablando de historia, que es lo que a mí me apasiona. Sí.